Bienvenidos a Ruta ADN 40. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes en contra de la comunidad LGBTTI. Durante décadas, muchas organizaciones y activistas han exigido un marco jurídico que proteja a las personas con orientación e identidades de género distintas. Un marco que prevenga la discriminación y que promueva una cultura de inclusión y de respeto. La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, presentó una iniciativa para expedir la Ley General para la Diversidad Sexual, que, entre otras cosas, propone la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, el INDISEX, con la meta de hacer valer un Estado de Derecho para todos. Hoy vamos a platicar con Adolfo Borduin Frappé, abogado e integrante de la Comisión en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente del Circuito de la Diversidad Sexual. Adolfo Borduin, bienvenido. Y bueno, se habla mucho de inclusión, de un Estado de Derecho para todas, para todos, en fin, desde luego para la gente con distintas identidades de género, pero ¿cuál es el diagnóstico en este momento de la comunidad LGBTTI? Pues mira, estamos en un momento de incertidumbre, no solo las poblaciones de la diversidad sexual, sino todos. Ya ves que acaba de anunciar nuestro presidente la disolución del Instituto para los Discapacitados, de adultos mayores, e inclusive se quitó el presupuesto para el INDESOL. Entonces, pues obviamente estamos con esta serie de mensajes que no tenemos una realidad de lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces tenemos que ponernos ahora sí que las pilas e impulsar todo esto que estamos trabajando desde hace más de 40 años, ¿no? Entonces, todos esos avances legislativos que tenemos en la Ciudad de México, pues queremos que se lleven al resto del país. Y la idea es esa, a través de una ley general de diversidad sexual. ¿Y por qué general? Porque si nos aprueban una ley de diversidad sexual, nada más sería de aplicación de ámbito federal. Por eso es que tiene que ser general, para que sea para los tres niveles de gobierno, claro, federal, estatal y municipal, y que les sirva a las organizaciones civiles, a los activistas, a los defensores de derechos humanos en sus estados, en sus municipios, como fundamento para que los congresos estatales, para que los alcaldes, los regidores legislen, hagan programas, etiqueten presupuesto para atender las demandas y necesidades de las poblaciones de la diversidad sexual. Muy bien. Pues vamos a ver, a propósito de esta iniciativa de ley general, una información. Adolfo. La iniciativa de Ley General para la Diversidad Sexual busca garantizar los derechos constitucionales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, ya que pese a que algunos son contemplados en el marco jurídico del país, la discriminación, exclusión, estigma y la violencia de la que son objeto representan obstáculos que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Contempla también la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, que será el encargado de atender a la población LGBTTI con presupuesto gubernamental, tal como ya hacen otras dependencias, con otros grupos vulnerables para niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos mayores e indígenas. Entre otras cosas, la iniciativa plantea que el INDISEX promoverá, brindará asesoría, orientación jurídica y difundirá campañas de inclusión. La ley también señala que las instituciones educativas de todo el país, públicas y privadas, deberán incluir en sus planes y programas conocimientos relacionados con la diversidad sexual. Adolfo, si alguien sabe de esta ley general, de esta iniciativa, eres tú. Desde 2013 la has puesto sobre la mesa, la necesidad, desde luego, de que se legisle para tener mayor inclusión y respeto a los derechos humanos de la comunidad. ¿En qué va? ¿En qué proceso jurídico está? Y bueno, estamos cerca por fin de ver la creación de un instituto que tú también has propuesto. Pues sí, como bien dices, el 13 de mayo del 2013 se presentó en conferencia de prensa en el Senado de la República por el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y la he estado trabajando desde entonces en diferentes foros, comités, consejos gubernamentales, cabildeándola sobre todo con la sociedad civil. El año pasado, en diciembre del año pasado, la diputada Lorena Villavicencio la presentó en la Cámara de Diputados, ya se turnó a las comisiones de Juventud y Diversidad Sexual y a la Comisión de Presupuesto. Este jueves 28 y viernes 1 de marzo tuvimos unas mesas de trabajo en la Cámara de Diputados donde la idea era escuchar a las organizaciones civiles, a defensores de los derechos humanos, a activistas, para
fortalecer esta iniciativa de trabajo, ¿no? Entonces, para que salga pues lo más apegado a las necesidades de las diferentes poblaciones, porque tenemos diferentes demandas y necesidades, ¿no? Las lesbianas, las transgéneros, las transexuales, los homosexuales. Entonces, aunque suene como una comunidad, pues no somos una comunidad, somos diferentes poblaciones con diferentes necesidades, con diferentes demandas, y lo que pretendemos es que a través de la Ley General las secretarías de Estado tengan facultades, obligaciones para estas poblaciones, ¿no? Entonces, cada quien en el ámbito de sus competencias, ¿no? Y el instituto nace como nace los demás institutos. Tiene que haber legislación, instituciones gubernamentales que ya estén trabajando sobre el tema y presupuesto etiquetado, porque así nacieron los institutos de la mujer, del niño, del INAPAM, y el recién creado Instituto de Pueblos Originarios, ¿no? Claro. Entonces, lo más lógico, y para que haya congruencia con lo que está pasando en el país, es que si ya se creó un instituto para los pueblos originarios donde se dice que tenían una deuda histórica con este sector de la población, pues la misma deuda histórica la tienen con las poblaciones de la diversidad sexual, porque no nos han visibilizado de ninguna manera. Esperemos que en el próximo censo ya aparezcamos y se hagan preguntas concretas de cuántos somos para tener números más fidedignos, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo. El instituto tendrá las mismas atribuciones y facultades que tienen los demás institutos. No es nada novedoso. Claro, ahora, si debe requerir un presupuesto etiquetado, ¿lo está en el presupuesto de este año o habrá que...? No, pues digo, viene todo el proceso legislativo. Tú sabes que esto toma su tiempo. Igual, de aquí a que se apruebe en este periodo de sesiones, habrá un periodo para en los transitorios de 90 días para buscar el inmueble, la estructura, empezar a trabajar ya la parte administrativa, y nos darán algún presupuesto para poder empezar a trabajar este año, y en el siguiente periodo ya nos etiquetarán un presupuesto como debe de ser para el instituto. Adolfo, me gustaría que le dijeras al público algo que normalmente en el lenguaje hay también un tema de discriminación hacia, no solo a esta comunidad, sino, como bien dices, a otros grupos vulnerables. Pero siempre se dice la preferencia sexual. ¿Es correcto decir esto o no en el caso de la comunidad LGBT? Pues no es una preferencia, porque siempre decimos, yo prefiero pues, el color rojo al color amarillo, o yo prefiero bañarme con agua caliente o agua. Y esto no es una preferencia, es una orientación. Y por eso ya hay muchas investigaciones científicas que avalan esto, ¿no? Y una de las propuestas es que la Secretaría de Educación Pública impulse libros de texto gratuito para implementar la educación formal de la sexualidad a todos los niveles en todas las escuelas. A eso justamente iba, porque te hice esta pregunta a propósito, porque la gente, desde el lenguaje estamos diciendo mal y poniendo etiquetas. Y ciertamente esta ley habla de una obligatoriedad para escuelas públicas y privadas de dar información correcta, de que estén los libros de texto. Esto es fundamental, independientemente de que son muchas cosas. Claro, y no solo para nosotros. Digo, ¿cuántas veces hemos estado oyendo ahorita cuántas niñas de 11, de 12 años salen embarazadas? Y es porque no existe la educación formal de la sexualidad. Esto no solo es para la diversidad sexual, es para todos, porque al final de cuentas todos somos iguales, todos somos ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, hay que educarnos, ¿no? Porque tú bien lo has dicho, ni siquiera la gente sabe lo que significa LGBTTI, ¿no? Cierto. De allí empezamos mal. Y, por ejemplo, los intersexuales que nacen hermafroditos es el 1% de la población a nivel mundial. Entonces, imagínate cuántos niños nacen hermafroditos y los intervienen quirúrgicamente cuando nacen. Cuando se desarrollan y llegan a la adolescencia, es cuando habrá que intervenirlos, porque ya ellos decidirán con qué género se identifican, ¿no? Claro. Si con masculino o femenino, pero no le arruinas la vida a una criatura que acaba de nacer y no sabes cómo va a reaccionar. El instituto, una de las tareas que tendría sería justamente promover esta nueva cultura, esta nueva información, educación, etcétera. En todos los sentidos, me tendrás que promover el deporte, la salud, el trabajo, la educación, porque tenemos muchos problemas y tenemos problemas específicos. Ahorita, por ejemplo, el tema de los medicamentos, ¿no? Hay un desabasto de antirretrovirales en todos los sectores, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Clínica Condesa, en los Capacits, en Pemex, en las mismas Fuerzas Armadas, ¿no?
tengo casos de soldados, de marinos que no les están entregando sus antirretrovirales. Necesitamos una institución, un instituto que dé seguimiento para que todas las instancias estén haciendo lo que les corresponde en educación, salud, trabajo, Claro. deporte, en todos lados. Y si no tenemos esa representación, por eso es que no hemos avanzado, Claro. ¿no? Y nuestros derechos siguen violentados, ¿no? Entonces hay que ajustarnos al marco constitucional y a los tratados internacionales. En un marco jurídico, porque el Estado de Derecho, insisto, es para todos. Adolfo, de acuerdo al programa conjunto de la ONU para el VIH-Sida, justamente, la discriminación hacia esta comunidad representa un problema económico y una pérdida de más de 8 billones de dólares. ¿Por qué se traduce? Otra vez, explícale a la gente cómo dirían, a ver, ¿cómo que hay pérdida? ¿Por qué? Es que, digo, es como lo quieran ver, y además es educación, porque no son pérdidas, son vidas. Y si le prolongas la vida, y además te voy a decir que no es propio de la diversidad sexual, de las poblaciones Claro, LGBT. de las mujeres Hay de las también. mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen VIH, SIDA, y muchos niños, ¿no? Y ahora con toda esta desinformación y con la existencia de los antirretrovirales ya no se cuida a la gente. Entonces hay que hacer campañas, ¿no? Para prevenirlo, educar, sensibilizar, porque las cosas, todo sucede por falta de información, por falta de educación, ¿no? Entonces hay que trabajar, digo, y los datos de la ONU y de nuestras mismas corporaciones, instituciones del CENSIDA, del CONAPRED y demás, avalan toda esa información, pero yo no creo que sea dinero tirado, ¿no? Y mientras no hagamos campañas de prevención, pues será incrementando. Y sí es costoso, pero yo creo que deja más al atender a las poblaciones, darles sus medicamentos para que se incorporen al trabajo, a la vida social, ¿no? Claro. Hay muchos que podemos aportar muchísimas cosas. Este momento histórico, sin duda, en el país es el momento oportuno para crear este marco jurídico, Adolfo. Pues como se llama cuarta transformación, yo creo que estamos en ese cambio, en esa transformación, y debe haber de verdad inclusión para todas las poblaciones, para toda la sociedad, porque además el instituto no es nada más para las poblaciones LGBT, por eso se llama Instituto de Diversidad Sexual, Claro. ¿no? Porque además incluiremos a los pansexuales, a los queers, a los heterosexuales y a todos, porque al final de cuentas son instituciones gubernamentales y tendremos que atender a todos por igual, ¿no? Este marco pondrá, esta es la pregunta final, Adolfo, pondrá esta ley de aprobarse, pondrá, digamos, el marco jurídico. ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad civil en todo este Pues cambio? como en todo, si no actuamos, si no accionamos como sociedad civil y no hacemos uso de nuestro sistema legal, de nuestras instituciones, de nada sirven. Si te asaltan, te roban, pues tendrás que ir al Ministerio Público a levantar tu denuncia, tu queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haya estadísticas fidedignas de lo que realmente está sucediendo en el país. Mientras no actuemos, no van a funcionar. De nosotros depende que las instituciones y las leyes no sean ley muerta. Claro. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu presencia en Ruta ADN 40. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más.